La mañana olía a pan tibio y a lluvia próxima. En el mercado del barrio, bajo toldos rojos que dejaban caer gotas como cuentas de un rosario, Alma intentó sonreír mientras acomodaba hogazas en la mesa. Las manos le temblaban, no por el peso del pan, sino por el rumor que ya corría más rápido que el río. La maestra que robó, una mentira repetida con la puntualidad cruel de quienes nunca llegaron temprano para consolar a nadie. Todo empezó la tarde anterior. Un video torcido, mal grabado, mostraba a Alma guardando dinero en una bolsa. Nadie quiso escuchar que era la colecta para una alumna enferma. Nadie quiso mirar el sobre con nombres y firmas. Solo vieron la sombra, no la luz. Y la sombra se multiplicó. Hubo risas en voz baja, dedos señalando como cuchillos, teléfonos levantados con hambre de escándalo. Alma sintió cómo su apellido se desmigajaba en la boca de los otros. Él la vio antes que el mundo terminara de juzgarla. Se llamaba Iago, y desde su puesto de café conocía el ritmo del barrio, la prisa de los lunes, el silencio de los duelos, la misericordia de ciertas madrugadas. Vio a Alma apoyarse contra la pared, cerrar los ojos como quien se prepara para una ola. Entonces la vergüenza le descubrió el rostro. No era arrogancia herida, era pureza humillada. Cuando el primer cliente pidió 2 panes de vergüenza, por favor, Iago dejó la jarra a un lado. No corrigió en voz alta. No hubiera sido digno, pero en su interior juró una promesa sencilla. No permitiré que la mentira sea el pan del día. Alma siguió vendiendo. Cada moneda que caía en la caja parecía un juicio. Quiso hablar, explicar, mostrar el sobre con firmas, pero comprendió que las palabras, cuando el rumor manda, parecen excusas. Guardó silencio. En ese silencio se aferró a algo que nadie podía tocar, la idea de que el bien, aunque tarden, regresa como las palomas al campanario. Iago esperó a que la fila disminuyera, sirvió un café oscuro de aroma limpio y lo llevó hasta la mesa de Alma. Nadie lo notó. Cuando el mundo condena, se vuelve miope para los gestos pequeños. Dejó la taza junto a un trozo de pan recién partido, dorado y humilde, y dijo sin dramatismos: «Para usted, hoy el pan y la verdad se sirven juntos». Alma alzó la mirada. En sus ojos había una tormenta contenida. No era súplica, no era orgullo. Era el borde exacto donde el dolor podría convertirse en rencor o en oración. Eligió lo segundo. «Gracias», dijo, y el agradecimiento al salir le sostuvo la espalda. No hubo himnos. Nadie aplaudió. Pero algo cambió de peso en el aire. Iago se quedó cerca, como se queda una luz cuando el cuarto cree que ya es noche. La vergüenza no se fue. Todavía no. La humillación siguió caminando con sandalias ruidosas. Sin embargo, entre la mesa del pan y la jarra del café, se abrió una franja de calor discreto, un refugio mínimo donde la dignidad pudiera respirar. La historia, aunque no lo supieran, había comenzado. El amor, ese que no se anuncia con tambores, había dado su primer paso sin usar ninguna palabra grande. Y, mientras la lluvia empezaba por fin a caer, el mercado olió a perdón, como si el cielo hubiera recordado la receta que cura las cosas rotas. Pero la ciudad no perdona tan rápido. Iago no respondió. Tomó una servilleta y con letra pequeña escribió: «La verdad no grita, persevera». La dobló y la dejó bajo el plato. Alma la leyó sin prisa. Respiró mejor. A veces la primera redención es poder respirar sin pedir permiso. La lluvia limpió las aceras, pero no las lenguas. A media tarde, el video torcido volvió a rodar por los teléfonos. Alguien le añadió una música burlona y un rótulo cruel: «La santa del sobre». El mercado rió como ríe quien teme su propio espejo. Alma apretó las manos hasta que los nudillos le hablaron en secreto. «Resiste». Iago observó sin prisa. No era un héroe de pancarta. Era un hombre que sabía escuchar el rumor del agua cayendo sobre el cobre. Se acercó al puesto con una caja de tazas humeantes. «Degustación gratuita», dijo para todos. Y cuando varios se acercaron por curiosidad, añadió sereno: «Hoy el café va con un dato. La colecta fue para Sofía, la niña enferma de la escuela. Hay un sobre con firmas. Si dudan, pregunten, pero no condenen con memes». Nadie respondió. El escarnio, cuando tropieza con la verdad, se queda sin coreografía. Una mujer, Marta, carraspeó: «Pues que lo muestre».
Alma sostuvo el sobre con las dos manos como quien sostiene un recién nacido. No suplicó, solo lo ofreció a la vista. Firmas negras, letras de padres cansados, una nota de agradecimiento. Marta miró, devolvió el papel sin disculpa y se fue comprando pan, quizá para no quedarse con los ojos vacíos. El grupo se dispersó con esa torpeza de bandada que ya no encuentra viento. Quedaron migas de murmullos, pero también un pequeño claro. Iago lo llenó con trabajo, ayudó a acomodar canastos, secó con cuidado la madera, cambió un billete por monedas sin cobrar comisión de amabilidad. Alma, de pie, descubrió que sus piernas ya no temblaban. Era el mismo día, sí, pero no el mismo peso. El dueño del mercado, don Ramírez, apareció con cejas de trueno. «Aquí no quiero problemas», dijo, como si la verdad fuera ruido y el rumor, melodía. Alma lo miró con respeto. «Si quiere, me retiro hoy. Mañana vuelvo con mis papeles y con la madre de Sofía». Iago intercedió. «No la retire, señor. Castigar la inocencia deja manchas que ni la lluvia sabe quitar». Ramírez resopló. Conocía a Iago desde hacía años y le debía silencios. «Quédese», concedió. «Pero si esto crece, cerraré el puesto». Se fue dejando en el aire una amenaza cansada. La tarde trajo a Sofía, flaquita con un gorro azul y ojos de agua grande. Venía del consultorio vecino tomada de la mano de su madre. Al ver a Alma, la niña sonrió como si por fin la luz la hubiera reconocido. «Gracias por el dinero», dijo clara. «Nadie filmó, nadie edita los milagros pequeños». Iago apenas inclinó la cabeza porque entendió que el mundo acababa de recibir un pan invisible. Alma invitó a la niña a escoger una hogaza. Sofía eligió la más sencilla, redonda, con una muesca en cruz. «Para usted», dijo Alma. «Para usted», dijo Iago, entregando 2 vasos de chocolate. El mercado, de pronto, olió a hogar. Cuando la madre de Sofía explicó lo sucedido, una punzada de vergüenza, la verdadera, la que reconoce su culpa, recorrió a los curiosos. No pidieron perdón, pero bajaron la mirada. A veces la humildad entra por la puerta de atrás y se sienta sin hacer ruido. Atardecía. Iago escribió otra frase en una servilleta. «La caridad es la gramática del amor». Alma la guardó en el bolsillo del delantal. «¿Por qué me ayuda?», preguntó por fin. Iago buscó el horizonte de los techos mojados. «Porque alguien me sostuvo cuando la vergüenza me nombró por error, y porque el pan no pregunta a quién alimenta». Llegó la hora de cerrar. Alma partió la hogaza que había quedado. Compartieron en silencio. No era un pacto, era un comienzo humilde, un altar de madera sin incienso. El amor no curó aún la historia, pero ya sabía el camino. Partir, ofrecer, esperar. Afuera, los charcos guardaban el cielo como si lo protegieran del polvo, y las últimas risas del día se apagaron, dejando en su lugar una promesa que no necesitaba testigos. La mañana siguiente trajo un cielo de cobre antiguo. El mercado, aún húmedo, parecía contener la respiración. Alma llegó temprano, con el sobre de firmas y una carpeta de documentos, no para defenderse como quien levanta una muralla, sino para ofrecer la verdad como se ofrece una mesa, con lugar para todos. Iago ya estaba encendiendo la cafetera. El primer hervor sonó como un corazón volviendo a su compás. Los rumores no habían muerto. Cambiaron de forma, como sombras largas que buscan otro ángulo. «Dicen que el director de la escuela la llamó», susurró alguien. «Que habrá reunión», añadió otro, con ese fervor triste que a veces confunde justicia con espectáculo. Alma no se encogió. Había aprendido que la vergüenza te entierra cuando le cedes la pala. Se ató el delantal con un nudo firme y abrió la caja de madera donde guardaba las monedas, cada una testigo de la jornada anterior que no terminó por completo. A media mañana, un ayudante de la escuela apareció con una nota. Reunión en el salón polivalente, a las 4. Iago leyó el papel de reojo. «Iré contigo», dijo sin dramatismo. Alma dudó un segundo, no por miedo, sino por pudor. «No hace falta. El pan no viaja solo cuando la tormenta aprieta», respondió él, limpiando la jarra como si puliera un argumento. Las horas transcurrieron en una especie de vigilia. Sofía pasó a saludar con su gorro azul y dejó una flor pequeña encima de la mesa, un clavel rojo que parecía una herida encendida y al mismo tiempo una lámpara. «Para que no se apague», dijo. Alma contuvo un temblor.
Iago acomodó la flor en un vaso de vidrio. El agua, al recibirla, se volvió espejo. Llegó la tarde. El salón polivalente, con su pintura gastada y su crucifijo discreto, olía a tiza y a recuerdos. Padres, profesores, curiosos, todos sentados como en una misa impaciente. El director, don Esteban, carraspeó. «Estamos aquí por la integridad de nuestra comunidad», empezó, atrapado entre el deber y el ruido. Pidió a Alma que expusiera su versión. Ella no llevó el dolor al centro, llevó los hechos, el sobre, las firmas, los recibos del consultorio de Sofía. Habló sin buscar lágrimas, con esa claridad que nace en los corredores del miedo, cuando alguien decide no huir. Un hombre del fondo interrumpió. «Pero el video», y proyectó en el telón blanco la imagen torcida de la tarde en cuestión. El círculo de luz sobre la tela pareció una luna enferma. La sala se inclinó hacia la sombra, como quien se deja hipnotizar. Iago se puso de pie. No alzó la voz. Dijo: «Ese encuadre recorta la verdad. Falta el contexto, falta la niña, faltan los nombres que aquí están», señaló el sobre. «¿Cuántas vidas hemos juzgado por un recorte? ¿Cuántos panes tiramos porque uno llegó con miga rota?» Hubo murmullos, un roce de sillas. El director pidió orden. Entonces, la madre de Sofía habló. No lloró. Relató con una precisión casi médica las citas, los costos, la urgencia, la mano de Alma acercando la ayuda como quien acerca una manta al frío ajeno. La sala, de a poco, cambió de temperatura. Una vergüenza nueva, la que endereza la frente, comenzó a levantarse entre los presentes. Marta, la mujer del mercado, fue la primera en pedir la palabra. «Yo me burlé», admitió, con voz de piedra que decide volverse pan. «Fue cobardía. Creí antes de mirar. Pido perdón». No hubo aplausos. Hubo silencio. Un silencio vivo, que no humilla. El tipo de silencio que sostiene un puente invisible entre quien erró y quien fue herido. Iago, entonces, sacó de su mochila una tabla de madera y una hogaza. La colocó sobre una silla vacía, como sobre un altar doméstico. «Si aceptan», dijo al director, «quiero proponer un gesto. Partamos este pan y que cada uno que lo reciba se comprometa a no compartir otra mentira». No era teatro, era liturgia cotidiana. Don Esteban vaciló, miró a los padres, asintió con un gesto que le quitó años del rostro. Iago partió la hogaza. El crujido se escuchó nítido, como una verdad que por fin encuentra su propia frase. El pan circuló. No hubo obligación de decir nada. Algunos, al tomarlo, tocaron el sobre con las puntas de los dedos, tal vez para sentir que la historia tenía textura. Alma esperó al final. Cuando le ofrecieron el último trozo, guardó una mitad para Sofía y la otra la comió despacio, como quien acepta la medicina que cura sin humillar. Al terminar, el director habló. «Rectificamos. La maestra Alma actuó con solidaridad. Queda limpia su honra. Pedimos prudencia en adelante. No era poesía, pero era justo. Y la justicia, cuando llega limpia, trae música que no necesita instrumentos». Al salir, el atardecer había encendido los bordes de los tejados con un oro humilde. Iago y Alma caminaron sin prisa. No eran todavía amantes. Eran dos peregrinos con el mismo cansancio y la misma lámpara. El clavel rojo los esperaba en el vaso del puesto. Alma lo tomó y con un alfiler lo prendió a su delantal, para recordar que la vergüenza, si se deja tocar por el amor, aprende otro nombre. Iago sonrió. Y que ningún video puede filmar un corazón arrodillado y de pie a la vez. El barrio por fin volvió a oler a pan recién hecho, y en esa fragancia discreta, la grieta dejó de ser abismo para convertirse en umbral. La redención aún tenía camino por andar, pero ya había descubierto su puerta. Un gesto que parte, una verdad que no grita, un silencio que bendice. La rectificación trajo alivio, pero no devolvió de inmediato la vida que el rumor había mordido. Esa noche, el mercado cerró temprano, como un teatro después de una función que dejó más preguntas que aplausos. Alma, con el clavel rojo en el delantal, caminó hasta su casa por una calle de faroles amarillos. Sentía el cansancio no en los pies, sino en la espalda del alma, allí donde se cargan los nombres. Abrió la puerta y el silencio la recibió con una cortesía antigua. Puso el sobre y la carpeta junto a una jarra de agua,
como si depositara dos criaturas que hubiera salvado del naufragio. Yago, por su parte, limpió la máquina de café con un cuidado de artesano que entiende que las herramientas también rezan cuando uno las trata con respeto. Guardó la tabla y el cuchillo. En el bolsillo llevaba un resto de hogaza, memoria del gesto compartido. No pensó en héroes ni en recompensas. Pensó en el modo en que Alma sostuvo la mirada, cuando todos preferían mirar el brillo tosco del telón. Esa dignidad le había recordado algo que creía perdido, su propia vergüenza de años atrás, cuando una deuda lo dejó al borde del ridículo, y un anciano del barrio, sin preguntar nada, pagó en silencio el mes que lo hundía. «Devuelve la luz cuando puedas», le dijo entonces el hombre. Yago sentía que, en parte, eso había hecho. En la casa de Alma, la madre de Sofía tocó la puerta con timidez. Traía una sopa en un frasco y un abrazo envuelto en pudor. «Gracias por sostenernos cuando dolía», dijo. No se quedaron mucho. Las gratitudes demasiado largas se parecen a las deudas, y no querían eso. Cuando se fue, Alma encendió una vela por costumbre y por memoria. Su padre le había enseñado que una llama pequeña sabe escribir en la pared la palabra mañana. El teléfono vibró. Mensajes mezclados, disculpas torpes, excusas que olían a prisa, silencios digitales. Entre todo, una oración breve de Yago. «Mañana abro antes. Si necesitas, paso por ti». Alma respondió con 2 palabras. «Estoy bien», y lo estaba en ese modo frágil que tiene las hojas cuando han dejado atrás el viento. Se preparó un té, sacó del bolsillo la servilleta con la frase de la mañana, «La caridad es la gramática del amor», y la alisó sobre la mesa. La leyó como quien repasa una lección que no se aprende de una vez. Desde su ventana se veía el patio donde a veces los niños jugaban a destiempo. Esa noche estaba vacío. Alma pensó en sus alumnos, en Sofía, en la responsabilidad de enseñar letra limpia en un mundo que ama los trazos rápidos. La vergüenza ya no le apretaba la garganta, pero le había dejado una marca seria, una especie de recordatorio del poder que tienen 30 segundos de mentira sobre 3 años de trabajo. Decidió que, si alguna vez volvía a oler a rumor, no defendería su nombre con gritos, sino con pan compartido. Había descubierto que el alimento cierto vence donde los argumentos se cansan. Yago, antes de dormir, escribió en una hoja: «Mañana, pan con canela». No era un capricho. Sabía que la canela perfuma el aire con recuerdos de cocina y de abuela, y que esos recuerdos apagan la sed del escándalo mejor que cualquier discurso. También anotó: «Mesa grande», y dibujó una caja larga para colocar entre su puesto y el de Alma, una frontera convertida en puente. La noche, entonces, hizo lo que sabe hacer: juntar las cosas que se parecen para que al amanecer se reconozcan. En el sueño de Alma, el mercado era una capilla sin paredes y cada compra era una oración de 3 monedas. En el sueño de Yago, una hilera de tazas humeantes avanzaba como peregrinos hasta una mesa de madera que respiraba. Cuando el reloj marcó las 3, el barrio tuvo su minuto de oscuridad más densa. Allí, donde el miedo suele pedir audiencia, algo se abrigó. No era valentía ruidosa, era una promesa. Ninguno de los dos permitiría que la humillación dictara el siguiente capítulo. La redención, lo entendían ahora, no es un aplauso, es una fidelidad. Ser fiel al bien que se conoce, aun cuando nadie mira. Ser fiel al pan partido, aun cuando las manos tiemblen. Ser fiel al silencio que bendice, aun cuando sería fácil lastimar. Alma sopló la vela antes de acostarse. En el breve humo, le pareció leer el contorno de un amanecer, y durmió. Yago cerró los ojos con la certeza de quien ya tiene listo el primer gesto del día. El amor, todavía sin llamarse amor, preparaba la mesa. Y en la ciudad, sin que el mundo lo advierta, la vergüenza empezaba a aprender su segundo nombre. El amanecer trajo olor a canela. Yago había cumplido su nota. Horneó panes dulces en la madrugada y colocó, entre su puesto y el de Alma, una mesa larga como un puente recién estrenado. Encima, un mantel de algodón con una franja roja, el clavel del día anterior convertido en línea de fuego manso. Alma llegó con el delantal limpio y el clavel prendido. No se escondió en ninguna tarea secundaria. Respirar en público era su primera valentía. Antes de abrir, se miraron sin ceremonia. «Hoy no vendemos solo pan», dijo Yago. «Hoy devolvemos un nombre».
Alma asintió. Sacó una caja de cartón con tarjetas pequeñas. Cada tarjeta decía, perdón recibido, perdón ofrecido. No obligaban a nada. Eran una invitación a escribir al reverso un gesto posible. Visitar a un vecino. Llevar sopa. No reenviar un video cruel. Que el desagravio tenga manos. Explicó. El mercado despertó con cautela. Los primeros en acercarse fueron los que habían callado. Después llegaron los que se habían reído, arrastrando los pies como quien vuelve a casa tras un invierno demasiado largo. Marta apareció con una bolsa de manzanas y un rubor honesto. «Vengo a ayudar», dijo. Alma le dio un cuchillo para pelar fruta, y el simple crujido de la piel al levantarse sonó como una palabra antigua. Enmienda. A media mañana, don Ramírez se detuvo frente al puente de mesa. Tosió para darse importancia y, sin embargo, se le notó la gratitud torpe de quien no sabe cómo saludar a la justicia. «He pensado», dijo, «que este sábado podríamos organizar una feria solidaria. Lo recaudado irá al tratamiento de Sofía y a un fondo para emergencias del barrio. Tú, Alma, coordina los turnos. Y tú, Iago, el café». Fue su modo de pedir perdón sin pronunciar la palabra. Alma aceptó. El perdón no siempre llega en frases. A veces llega en tareas compartidas. La noticia corrió con un rumor distinto, casi alegre. Un músico trajo una guitarra. Una costurera dejó pañuelos con bordes dorados. El herrero prometió arreglar el portón viejo de la escuela. En el cuaderno de tarjetas, las promesas empezaron a multiplicarse. No reenviaré humillaciones. Llevaré pan a la viuda de la esquina. Escucharé antes de juzgar. Iago, al leerlas, pensó que allí estaba la verdadera receta del barrio. Harina de actos pequeños, agua de paciencia, sal de humildad. Cerca del mediodía, apareció la madre de Sofía con la niña. Traían un dibujo, 2 manos partiendo una hogaza, y en el centro una cruz diminuta, no religiosa en su ruido, sino humilde en su luz. Alma contuvo las lágrimas. Iago pidió 2 tazas y las llenó hasta el borde. «Que hoy el borde no sea amenaza sino promesa», dijo. Sofía colocó el dibujo en el centro de la mesa puente. El mercado, por un instante, tuvo pulso de capilla. Un hombre que había editado el video se acercó por detrás. Tenía la mirada cansada. «Yo lo monté», admitió. «Buscaba visitas. Si quiere, subo otro corrigiendo». Alma no le exigió penitencias. «Mejor ven el sábado y carga mesas», respondió. «El algoritmo aprenderá cuando las manos aprendan». Él sonrió con vergüenza nueva, esa que no destruye sino que sostiene. Al caer la tarde, Iago escribió otra frase en una servilleta y la pegó al borde del mantel. «La verdad, cuando se reparte, se vuelve pan». Alma añadió con lápiz. «Y el amor, cuando se humilla sin rencor, se vuelve hogar». No hubo discursos finales. Solo quedaron migas y promesas. La vergüenza, que había sido aguijón, se transformaba en memoria útil, y el amor, sin proclamarse, iba encontrando su oficio. Curar sin exhibición, sostener sin ruido, elegir cada día la dignidad como una mesa que se tiende y se tiende otra vez. Cuando guardaron los últimos canastos, el cielo tenía una banda roja entre nubes grises, como si el día dejara su clavel sobre los techos. «Hasta mañana», dijo Alma, y en ese mañana cabía algo más que horarios. Cabía el rumor de una redención que ya no dependía de un gesto heroico, sino de muchos gestos fieles. Iago cerró la cafetera, y antes de bajar la persiana, besó con la mirada el lugar donde el dibujo de Sofía aún respiraba. La historia seguía, ahora sí, con rumbo. El sábado amaneció con un viento que olía a promesa. El mercado, vestido con banderines de papel, parecía una plaza antigua que hubiese recordado de pronto su vocación de hogar. Sobre la mesa puente, Alma extendió el mantel con la franja roja y colocó en el centro el dibujo de Sofía, 2 manos partiendo la hogaza. Iago encendió la máquina. El primer vapor fue como incienso discreto, y el murmullo de las tazas, una letanía sin palabras. El barrio llegaba con panes, mermeladas, libros usados, canciones, tijeras, clavos, tiempo. Nadie preguntó cuánto valía la esperanza. Se entendía que hoy la moneda era otra. Marta acomodó manzanas brillantes como campanas pequeñas. El herrero descargó herramientas para arreglar el portón de la escuela. La costurera, con alfileres en los labios, ofreció remiendos y silencios amables. Alguien trajo una radio vieja con boleros limpios de nostalgia.
Cada quien, sin darse importancia, añadió su grano de harina a una masa común. Sofía, con el gorro azul, recibió a los que llegaban con un gracias, que no tenía prisa. La madre, de pie junto a Alma, hacía cuentas no de dinero, sino de dignidad recuperada. Entonces apareció la tentación, siempre educada. Dos jóvenes con chalecos de un canal local pidieron cobertura, una historia de caída y superación. A la gente le gustan estos arcos, explicó uno, con sonrisa de catálogo. Iago percibió el filo en ese arcos. No buscaban verdad, buscaban forma. Si graban, dijo, háganlo sin rostros, sin humillar otra vez lo que acabamos de curar. El periodista frunció el ceño. Sin rostros, no hay clics. Alma, con el clavel prendido, habló sin dureza. La vergüenza no es espectáculo. Si desean ayudar, compren pan. Si desean entender, escuchen. Hubo un silencio de choque. El más joven miró el dibujo, leyó la línea roja del mantel como quien descifra un límite. Al final guardaron la cámara. Compraron 2 hogazas. Aprendieron quizá el ABC del desagravio. La feria tomó ritmo propio. Iago dispuso una fila de tazas gratuitas para quien venga sin bolsillo. Cuando un hombre sin techo se acercó con cautela, Alma le ofreció el primer trozo de una hogaza recién horneada. Él lo sostuvo con ambas manos, como se sostiene un hombre, y solo dijo, «Así sabe el mundo cuando deja de doler». Nadie aplaudió. La mesa se volvió un río manso, y en sus orillas, los rencores encontraron piedra donde sentarse. Llegó don Ramírez con un sobre pálido, permisos firmados para que, los sábados, la mesa puente fuese tradición del mercado. «Quiero que la vergüenza no vuelva a tener aquí estandarte», declaró seco y sincero. Iago estampó la fecha con tinta negra. Alma sonrió, porque entendió que el perdón, a veces, se redacta en hojas oficiales. Firmaron varios vecinos. La hoja pasó de mano en mano, como pan que no adelgaza al compartirse. A media tarde el hombre que había editado el video se presentó con una caja de cables y altavoces pequeños. «No sé pedir perdón con palabras largas», dijo. «Traje lo que tengo, sonido limpio, para que las voces buenas se oigan sin gritar». Instalaron el equipo. Un cantautor del barrio entonó una melodía clara. La letra no nombraba culpas, nombraba puentes, lluvias que lavan, manos que sostienen. Algunos lloraron de pie, como quien se alinea por dentro, pero la feria debía probarse en la hondura. Llegó una mujer forastera con prisa de sentencia. Así que la santa no robó, disparó, sosteniendo el teléfono como estandarte. Yo lo compartí, no me arrepiento. Varios se tensaron. Iago, en vez de confrontarla, llenó una taza y la dejó sobre el borde del mantel. «Beba, el juicio con sed siempre hiere». La mujer dudó, bebió, dejó la taza. «¿Cuánto cuesta el pan?» «Lo que usted pueda y un compromiso», respondió Alma. «Hoy no llevará de aquí ninguna humillación». La mujer clavó la vista en la muesca de cruz de una hogaza. «Prometo callar cuando no sepa. No prometo creer». «Está bien», dijo Alma. «El silencio a veces es la primera fe». La forastera pagó con 2 monedas torpes y se fue sin grabar. Nadie celebró en voz alta. La victoria verdadera nunca se deleita con el vencido. Cuando el sol empezó a bajar, hicieron recuento. Lo recaudado bastaba para varias consultas de Sofía y para iniciar el fondo del barrio. Ramírez, con la torpeza solemne de los hombres que no fingen, pidió a Alma que dirigiera una comisión pequeña. «Tú tienes la gramática del cuidado». Iago aceptó coordinar los turnos de café sin cobrar. Marta propuso un diario de migas. Cada semana, 3 testimonios de desagravio anónimo, para aprender a ver el bien sin fanfarria. Al cierre, Alma partió la última hogaza. Guardó un trozo para la niña, otro para el hombre sin techo, otro para la forastera si volvía. El último lo compartió con Iago, en silencio. El clavel, ahora un poco marchito, seguía rojo. «La vergüenza se cansa cuando encuentra casa», dijo él. «Y el amor deja de temer cuando aprende a servir», respondió ella. Bajaron las persianas. El barrio olía a canela y a madera limpia, y en ese olor, que era bendición baja, la redención dejó de ser promesa y empezó a ser costumbre. Un verbo en presente, repetido con manos, aprendido con pan. El domingo amaneció sin prisa, con un sol que parecía recién lavado. El mercado dormía.
Las persianas, aún echadas, guardaban en sus láminas el rumor de la feria. Alma caminó hasta allí no para vender, sino para agradecer. Llevaba el clavel ya cansado y una libreta nueva, de tapas color vino. Quería anotar, como quien guarda semillas, los gestos que habían salvado su nombre. Iago llegó unos minutos después, con una bolsa de pan sobrio, harina, agua, sal y un termo de café que todavía respiraba. No abrieron puestos. Se sentaron en la mesa puente, ahora despojada, como un altar después de la misa. Se oían los pasos de un barrendero y el ladrido perezoso de un perro que conocía los horarios de la misericordia. Iago puso el pan en el centro, sin cortarlo aún. «Hoy no hay fila, pero hay hambre», dijo. Alma sonrió con esa calma que no niega el cansancio. Hambre de orden por dentro. El silencio no les pesó. Dejaron que el barrio, todavía en pijama, les contara con su quietud que la vergüenza, cuando encuentra mesa, aprende a irse de puntillas. «Ayer vi algo que me dolió para bien», confesó Iago. «Cuando la forastera preguntó con hierro, tú ofreciste pan. No lo entregaste como quien derrota, sino como quien vacuna. Quise saber si yo sería capaz de lo mismo si el golpe fuera contra mí». Alma bajó la vista a la miga intacta. «Yo aprendí de tu servilleta, la caridad como gramática», me sostuvo cuando la garganta quería llenarse de gritos. No pronunciaron la palabra amor. La dejaron en la cocina del alma, levantando vapor. Iago partió la hogaza. El crujido fue un pequeño himno. «Este pan es por lo que no se ve», dijo. «Por las conversaciones que evitamos ayer para no presumir la verdad, por los arrepentimientos sin selfie, por el barrio que supo cerrar la cámara». Alma tomó su mitad y la sostuvo un momento, como quien bendice sin fórmula, y por la niña que nos enseñó a dibujar manos en vez de dedos acusadores. La charla caminó hacia un terreno más íntimo, no de confidencias escandalosas, sino de costillas del espíritu. Iago contó, con frases de madera limpia, aquella deuda antigua que lo había dejado al borde del ridículo, y al hombre que lo salvó sin preguntar. «Desde entonces juré no alzar monumentos a mis ayudas», dijo. «Prefiero la arquitectura de los puentes pequeños». Alma relató la primera vez que enseñó a Sofía a leer la palabra luz, y la emoción inesperada de verla pronunciarla como si encendiera una lámpara. «Comprendí que educar es esto», agregó. «Enseñar a decir luz incluso cuando afuera está nublado». El barrio empezó a despertar. Marta pasó con una bolsa de manzanas y dejó, sin detenerse, 2 sobre la mesa. El herrero, de camino al portón de la escuela, alzó la mano. La costurera dejó un pañuelo blanco con una costura roja, tenue, como un hilo de sangre que no asusta porque anuncia cicatriz. Cada gesto era una sílaba del idioma que habían comenzado a aprender, el de la reparación constante. «Quiero pedirte algo», dijo Iago, con la timidez de los hombres que respetan los límites. «Permíteme acompañarte mañana a la escuela, no para protegerte como quien cree que el otro no puede, sino para caminar al lado». Alma respiró hondo. La vergüenza del inicio, que aún vivía en algún cajón, se asomó un instante para mirar la escena, y en vez de mandar, asentir. «Ven», respondió. «La verdad camina mejor cuando escucha pasos familiares». Se quedaron un rato copiando en la libreta los compromisos recogidos en la feria. Alma los escribió con letra calma. No reenviar humillaciones, llevar sopa a la viuda, arreglar el portón, escuchar antes de juzgar. Al final dejó una página en blanco. «Para lo que aún no sabemos pedir», explicó. Iago añadió en el margen una frase. «La dignidad también necesita calendario». Antes de irse, pasaron por la casa de la madre de Sofía. Dejaron un sobre con lo recaudado, un recibo prolijo, 2 panes y una nota. No es caridad espectacular, es hogar que madruga. La mujer lloró en silencio, con esa gratitud que no ocupa todo el cuarto. Sofía, desde la puerta, les mostró un cuaderno nuevo. En la primera página había escrito: «No propagar vergüenza». La letra era grande, temblorosa, valiente. Ya en la esquina, el mundo volvió a ofrecer su tentación. Un hombre les propuso convertir la historia en una campaña con lemas, camisetas y rostros impresos. «Podrían recaudar mucho más», dijo, contando el dinero que aún no existía. Iago agradeció y negó con suavidad. «No queremos musgo en la piedra del bien, queremos río». Alma añadió: «Si esto crece, que crezca hacia adentro».
El hombre se encogió de hombros y siguió su ruta de porcentajes. El día siguió simple. Prepararon para el lunes una clase donde los niños escribirían una carta al futuro del barrio. Iago diseñó tarjetas con un dibujo de pan partido y espacio para promesas. Que aprendan temprano que la honra se cocina a fuego lento, comentó. Alma le miró las manos. Manos de oficio, manos de puente, y sintió, sin ruido, que su corazón encontraba casa. Cuando se despidieron, no hubo declaraciones, solo un acuerdo silencioso. Cuidarían lo nacido con la misma delicadeza con que se protege una llama del viento. Alma caminó a casa con la libreta apretada contra el pecho. Iago volvió al café contando mentalmente cuántas tazas libres ofrecería a lo largo de la semana. El amor por fin empezaba a pronunciar su nombre, pero lo hacía como quien susurra un secreto que no necesita escenario. La vergüenza, aquella que abrió el relato, ya no gobernaba, había sido convertida en maestra. Y la redención, la de verdad, seguía escribiendo, con tinta de pan y silencio, los capítulos que faltaban. El lunes amaneció con un azul que parecía contener la respiración. Alma se ató el cabello y guardó en su bolso la libreta color vino. En la primera página había escrito, no propagar vergüenza. En la última, dejó un espacio para lo que aún no sabía pedir. Iago la esperaba en la esquina con 2 tazas en un portavasos de cartón y una hogaza sobria. Hoy no llevamos defensa, dijo. Llevamos pan. Caminaron juntos hasta la escuela. La reja, oxidada y terca, parecía una garganta que había aprendido a cerrarse por miedo. En el patio los niños formaban filas nerviosas. Algunos padres observaban de lejos, con ese recelo que no nace del mal, sino de la costumbre de proteger mal. El director, don Esteban, los recibió con gesto medido. Habrá una breve asamblea, anunció. Quiero que la comunidad escuche de labios limpios. Alma asintió. Iago se quedó atrás como una vela sin prisa. La sala multifuncional tenía olor a tiza y promesas. En el pizarrón alguien había escrito, Carta al futuro del barrio. Alma sostuvo la hogaza con ambas manos y comenzó sin adornos. Explicó la colecta, nombró a Sofía, los recibos, el error del recorte. No señalaba culpables, señalaba camino. Entiendo la desconfianza, dijo, pero la confianza se cocina a fuego lento. Si creen necesario, no manejen dinero conmigo un tiempo. Yo seguiré dando clase y partiendo pan. La dignidad no es altiva, tiene una humildad que se yergue. Un padre alzó la voz. ¿Y si más adelante vuelve a pasar? Iago no intervino. Fue Sofía quien levantó la mano con una seriedad de cristal. Mi mamá y yo recibimos ayuda. Yo quiero devolverla siendo verdad. La frase cayó como una semilla pesada. Hubo un rumor que no era burla, era pudor. Marta pidió la palabra. Relató su propia burla y su rectificación en la feria. Aprendí, dijo, que el silencio puede ser oración cuando no sabemos. El herrero habló de portones que chirrían por falta de aceite y corazones que chirrían por falta de justicia. La costurera mostró el pañuelo blanco con la costura roja. La cicatriz no se tapa, se honra. Una madre forastera, tal vez la del sábado, se acercó al pasillo. Tenía el teléfono guardado y la respiración en calma. Yo compartí el primer video, admitió. Hoy no filmo. Vine a escuchar si el pan cruje de verdad. Don Esteban la dejó pasar. Alma partió la hogaza. El crujido sonó nítido, sin micrófono. Repartió trozos a los niños y a quien quisiera. Cada quien tomaba y, al hacerlo, encontraba la costura en cruz. Una señal mínima de que partir no es romper, sino preparar encuentro. Entonces surgió la prueba. Un hombre alto, de traje, se presentó como asesor externo del distrito. Traía una carpeta gruesa y una mirada que acostumbraba leer antes de mirar. Debo certificar que esta escuela garantiza integridad, dijo. Y las redes aún hierven. Abrió la carpeta y mostró impresiones de comentarios. Viejos, nuevos, torcidos. La sala se encogió. Iago desde el fondo no dio un paso. Alma sostuvo su trozo de pan y respondió despacio. No tengo cómo apagar el ruido. Tengo cómo encender una mesa. Señaló a los niños con sus cartas al futuro. Podemos prometer procesos, exhibir papeles y está bien, pero hoy le ofrezco algo que no cabe en un formulario. La gramática del cuidado. Permita que la escuela se explique trabajando. El asesor dudó. No estaba entrenado para juzgar hogazas. ¿Qué es trabajar? Leer con la verdad.
intervino Sofía. Escribir sin humillar. Los niños uno a uno llevaron al frente sus cartas. No reenviaré vergüenza. Cuidaré a quien caiga. Pediré perdón pronto. Ninguna era perfecta. Todas respiraban. Don Esteban, grave, se sacó las gafas. Señor, dijo al asesor, aquí la rectificación ya comenzó. Puedo enseñarle recibos, firmas, actas, pero le ruego que mire esto. Un barrio aprendiendo una disciplina nueva. El hombre alto cerró la carpeta. Dejó un silencio profesional sobre la mesa. Después respiró, como quien cede un muro un centímetro. Haré mi informe, concedió. Diré que encontré un protocolo inesperado. Pan, cartas y vergüenza útil. Esbozó una sonrisa que le desordenó el gesto, y que por ahora basta. Al salir al patio, el sol había bajado un tono. Iago ofreció café en vasos de papel. Nadie brindó. Bebieron en quietud. Alma, con el clavel ya casi blanco de cansancio, guardó las cartas de los niños en su libreta. ¿Temes el informe?, preguntó Iago. Temo olvidar lo aprendido, respondió. Que el amor se vuelva consigna y no mesa. Él negó con suavidad. Mientras partamos pan, el amor no tendrá póster. Caminaron hasta la reja. Esta vez, al abrirla, no chirrió. El herrero había pasado temprano. No hablaron de futuro. Hablaron de mañana. Talla de letras, café sin factura, manos que aprenderían a no señalar antes de tocar. En la esquina, el barrio tenía olor a pan sin canela. Sobrio, entero, verdadero. La vergüenza de origen ya no mandaba. Se había vuelto maestra. Y la redención, silenciosa, los acompañó hasta la vereda como una sombra que por fin da sombra buena. El martes parecía un cuenco de cobre, silencioso, hondo. El mercado abrió con el ritmo aprendido, y la mesa puente volvió a tender su franja roja. Alma llegó con su libreta color vino y el clavel, ya seco, guardado entre páginas. Iago probó la presión de la cafetera, escuchó el primer suspiro del vapor y pensó, hoy bastará con ser fiel. No sabía que la fidelidad iba a ser puesta a prueba en público. A media mañana apareció un hombre con corbata estrecha y un maletín fatigado. Llevaba la voz armada de papeles. ¿Iago Ledesma?, preguntó sin saludo. Vengo por la deuda de hace 3 años. El aire se tensó como cuerda de violín. El hombre desplegó recibos, intereses, fechas, y su tono olía a hierro. Algunos curiosos se acercaron con la vieja hambre de ver un nombre tambalear. La vergüenza, con su instinto oportuno, volvió a olfatear la plaza. Iago no huyó. Colocó la jarra en la mesa y miró al cobrador a los ojos, sin desafío. Es verdad que debo, dijo, y es verdad que intento pagar desde la orilla. El hombre torció la boca. La orilla no figura en el contrato. Abrió el maletín y asomó un papel con sello. Si no cancela hoy, iniciaré el proceso. Y no me importa su feria de buenas intenciones. Alma dio un paso, no hacia el hombre, sino hacia Iago. Colocó frente a él la hogaza sobria de cada mañana, entera todavía. Las deudas se pagan, dijo. Que nadie convierta en espectáculo lo que puede resolverse como mesa. Se volvió al cobrador. ¿Acepta un plan? Aquí no hay teatro, hay comunidad. La palabra comunidad no estaba en los formularios del hombre, pero era más pesada que su sello. Ramírez, sin grandilocuencia, se acercó con un cuaderno. Abrimos una lista de aportes voluntarios. Propuso, no caridad por exhibición, responsabilidad compartida. Lo que ayer hicimos por la honra de Alma, hoy lo haremos por la verdad de Iago. Marta alzó la mano con rapidez que ya no era chisme, sino servicio. Yo anoto turnos y montos, transparente. El herrero prometió arreglar gratis una pieza del café para que Iago ahorrara. La costurera dejó un tarro con monedas. Cada remiendo es una deuda que el mundo paga con paciencia. El cobrador frunció el ceño, incómodo ante una gramática que no controlaba. Yo solo necesito una cifra, repitió. Iago respiró hondo. La tendrá, pero hoy no aceptaré humillación por lo que ya enfrenté en secreto. Dijo, en secreto, sin esconderse. Era su modo de nombrar la lucha sin invitar aplausos. Tomó un trozo de papel, escribió un calendario posible, firmó, dejó su nombre sin temblor. Esto puedo cumplir. El hombre midió la escena. Quizá la firmeza humilde le desordenó las cuentas. Guardó los papeles, dejó una fecha, una semana, concedió.
más por escape que por misericordia. Cuando se fue, el murmullo buscó su antigua ruta, pero tropezó con la mesa puente y se desarmó. Alma miró a Iago. No había pena en su mirada, había respeto. «Gracias por no esconderte», dijo. Él asintió. «Gracias por no convertirme en bandera». Abrió la hogaza. El crujido sonó como un hilo que se anuda del otro lado de la tela. Repartieron el pan sin discurso. Sofía, que había llegado con su gorro azul, tomó un trozo y lo sostuvo como quien acompaña a un adulto a cruzar una calle difícil. Alma escribió en su libreta: vergüenza útil, reconocer la deuda, vergüenza inútil, usurpar la dignidad. Iago leyó por encima del hombro y añadió en voz baja: redención, pagar sin alardes y permitir que te ayuden sin exigencias. No era un tratado, era una receta. La tarde trajo a la forastera de los sábados. Esta vez no traía filo. «¿Puedo cargar cajas?», preguntó. Nadie la celebró. La pusieron a trabajar. Mientras movían canastos, susurró a Alma: «Vi al cobrador. Pensé que repetirían el circo. No hubo circo». Alma sonrió con cansancio bueno. Aprendimos el oficio de pasar vergüenza al otro lado del mostrador. De veneno a medicina. Iago cerró la caja del dinero con un gesto simple. «No quiero que mi deuda eclipse la causa de Sofía», dijo. La madre de la niña negó con firmeza. «No eclipsa. Enciende otra vela». El barrio, que ya saboreaba la costumbre de no aplaudir lo que debe ser normal, siguió su ritmo. Un hombre sin techo barrió sin que nadie se lo pidiera. El portón de la escuela dejó de quejarse. En el altavoz sonó una canción que no nombraba nombres, solo manos. Al caer la luz, Alma guardó el clavel reseco en la libreta, entre la página del plan de Iago y las cartas de los niños. «Para recordar», dijo, «que la vergüenza puede cambiar de casa». Iago entendió. El mismo fuego que un día la quemó, hoy lo templaba a él. Caminaban uno junto al otro, no como salvadores, sino como aprendices de la misma lección. El amor verdadero no tapa, sostiene, no exhibe, ordena, no huye de la deuda, la convierte en escuela. Antes de bajar la persiana partieron el último trozo de pan. Alma lo colocó sobre la línea roja del mantel, como quien deja una ofrenda mínima. «Por lo que falta», susurró. Iago añadió: «y por el silencio que lo hará posible». El mercado quedó en penumbra suave. La redención, acercándose a su descanso, tenía ya el peso de una promesa cumplible. Mañana no habrá espectáculo, habrá mesa, y en esa mesa, la vergüenza, por fin, comerá con nombre nuevo. El miércoles amaneció con una claridad sin bordes. El mercado, que ya había aprendido a respirar como una casa grande, abrió sus ojos de metal sin chirridos. Sobre la mesa puente, Alma dejó la libreta color vino y en el centro, una hogaza sobria con la muesca en cruz. Iago acomodó las tazas. No hablaron del cobrador ni del informe. Hablaron del pan que había que partir. La redención, lo intuían, no se declara, se amasa. A media mañana llegó el asesor del distrito. Venía sin carpeta alzada, con un gesto más humano que reglamentario. «He leído cartas, he visto la feria, he probado el silencio», dijo, y apoyó un papel sencillo en la mesa. La constancia de integridad para la escuela, firmada sin espectáculo. Don Esteban lo recibió con una inclinación de hombros que parecía un gracias. Los niños, en fila breve, acercaron nuevas cartas al futuro. No quemar la honra con el fósforo del chisme. Pedir perdón pronto. Hacer puentes. El asesor sonrió apenas. Quizá comprendió que hay protocolos que no caben en casillas. Poco después, apareció el cobrador. Traía el maletín y otro aire, menos hierro y más polvo. «Revisé su propuesta», le dijo a Iago. «Vengo a cobrar la primera cuota y a reconocer que no todos los pagos se hacen con billetes». Miró alrededor como quien aprende una nueva aritmética. Marta le extendió un recibo claro. Ramírez selló la fecha. La costurera ofreció café sin palabra. Iago pagó. No hubo aplausos. Hubo respiración. Entonces Alma tomó la hogaza y en voz que no pretendía púlpito dijo: «Hoy el pan se parte por 3 cosas. Por la niña que camina hacia su salud. Por una deuda que se enfrenta sin circo. Por este barrio que decidió no fabricar vergüenza». Partió. El crujido resonó hondo, como un descanso que al fin encuentra su silla. Repartieron. Sofía, con su gorro azul, esperó el último trozo para guardarlo,
por si alguien llega tarde. Todos entendieron. La mesa, para ser mesa, necesita siempre un lugar vacío. La forastera de los sábados regresó con paso sin bandera. Dejó sobre el mantel una bolsita de harina y una nota breve. Aprendí a callar a tiempo. Gracias por no humillar mis pasos torpes. Nadie la rodeó. La pusieron a lavar tazas. El hombre sin techo barrió el borde de la plaza y al pasar dijo: «Hoy la ciudad huele a casa». El herrero cerró la caja de herramientas. El portón ya no se quejaba. El barrio, sin darse discurso, escribía su propio manual de honra. Iago buscó a Alma con los ojos. «Hay algo que debo decir», murmuró, «y ojalá la frase no estropee la música». Señaló la línea roja del mantel. «Te quiero» en voz baja, como se quiere una lámpara, no para que todos la vean, sino para que el cuarto tenga norte. Alma no se ruborizó como niña. Se puso seria como quien responde a un voto. «Yo también, pero quiero que este querer no se convierta en cartel. Si un día nuestro amor estorba la mesa, que la mesa nos corrija». Se sonrieron con una gratitud que parecía antigua. No hubo beso, hubo acuerdo. Ramírez, que fingía no oír, anunció que el primer sábado de cada mes sería Día del Pan Compartido, con fondo transparente y tareas asignadas. El músico del barrio afinó una canción sin nombres propios. El asesor, al despedirse, dijo: «He aprendido una categoría nueva, vergüenza útil, la que nos endereza». El cobrador guardó el recibo en el maletín y antes de irse dejó una moneda encima del dibujo de Sofía. «Para el que llegue tarde», repitió, y por un momento su traje pareció menos apretado. Al caer la tarde, Alma abrió su libreta en la última página, la que había dejado en blanco. Escribió: «Cuando la humillación toque la puerta, preparar mesa. Cuando el rumor levante el dedo, partir pan. Cuando el orgullo pida escenario, responder con silla para el cansado». Iago añadió en el margen: «La verdad no grita, persevera. El amor no exhibe, sirve. La redención no posa, trabaja». Se quedaron un rato sentados, viendo cómo el sol encendía los bordes de los techos con un oro humilde. La franja roja del mantel parecía un río quieto. «¿Y ahora?», preguntó Iago. «Ahora, fidelidad», dijo Alma. «Mañana habrá cansancio y quizá torpeza. Volveremos a empezar». Iago asintió. Preparó 2 tazas finales. Las sostuvieron un momento sin beber, solo para sentir el calor en las palmas, un ensayo del hogar prometido. Antes de bajar la persiana, dejaron en el centro de la mesa un trozo de pan envuelto en paño blanco. «Para quien llegue cuando todo parezca terminado», explicó Alma, «para que nadie crea que la redención fue solo una escena». Iago abrazó con la mirada ese pequeño altar doméstico. Luego cerraron. Afuera, la noche no olía a amenaza, sino a descanso. Caminaron sin prisa. En la esquina el viento les trajo como un rumor bueno, la risa de Sofía y el sonido nuevo del portón que ya no chirriaba. «Gracias por no dejarme sola cuando la vergüenza me nombró», dijo Alma. «Gracias por dejarte ayudar cuando la vergüenza cambió de casa», respondió Iago. No necesitaban más. El mercado quedó en penumbra y, sin embargo, encendido. La historia que comenzó con una injusticia se aquietó en una verdad sencilla. El amor, puro, digno, sin póster, es antídoto. La vergüenza, cuando se deja tocar, aprende a ser maestra. Y la redención, como el buen pan, se hace cada día, con manos limpias, silencio necesario y una luz que no se jacta. Entonces, por fin, descansaron. Y el barrio, con olor a hogaza tibia, supo que había aprendido algo que no se olvida.